Me voy a permitir presentar a Fabián Monge. Ya les comentaba que él es el director de cuentas estratégicas para Ericsson. Está atendiendo las cuentas de Telmex y de Telcel y justo nos va a dar una actualización de lo que es el mercado 5G. Fabián, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte. Estar con ustedes por acá es un honor participar de este tipo de eventos y sobre todo platicarles un poco de cuál es nuestra visión desde Ericsson, imaginándonos lo posible dentro del mercado de 5G, particularmente para México. Y bueno, estamos acá para platicar un poco sobre justamente eso, ¿no? Sí, Fabián, te agradecemos mucho el que estés con nosotros y la puntualidad. ¿Y nos ayudas, por favor, revisando que tu presentación corra sin ningún problema? Sí, por supuesto. Déjenme que ahora mismo voy a empezar a compartir. Disculpen aquí un poquitito el atraso, pero bueno, ya estoy por acá. Por favor, me confirma si la pueden ver. Sí, nada más cambiarle el modo de presentación. Ahí está. Listo. Bueno, adelante, Fabián, por favor. Gracias por acompañarnos. no, muchísimas gracias. Nuevamente es un honor estar acá con ustedes, platicarles un poquitito cuál es nuestra visión. Vamos a empezar un poquitito platicando sobre cómo desde Ericsson estamos aportando primero a la estandarización y segundo a la implementación de el 5G como una tecnología. Dicho sea de paso, es la tecnología de mayor adopción y de más rápida adopción en el mundo y vamos a platicar un poquitito la visión global para después enfocarnos un poquitito más hacia la local. En números generales estamos, básicamente Ericsson tiene, perdón, en el mundo, y estos son datos públicos de la GCA desde junio de este año, hay 214 redes comerciales de 5G, de las cuales podemos ver prácticamente que en América tenemos 22 redes, en el continente americano, y así sucesivamente vamos en Europa, Asia, África y demás, de las cuales 24 ya están utilizando el standalone. ¿Por qué es importante platicar del standalone? Porque nos desbloquea otra cantidad de casos de uso bastante interesantes desde el punto de vista particularmente de más baja latencia, de mayores velocidades y demás. Entonces es interesante empezar a platicar eso. Igual, para nosotros esperamos, y esto viene de nuestro Mobility Report, que está disponible en ericsson.com, más adelante le vamos a dejar el enlace o la liga para que lo puedan bajar. Esperamos para finales del 2022 cubrir el 35% de la población global. Eso, si lo comparamos y platicamos un poquitito de lo que significa como la tecnología de mayor adopción, estamos hablando que es 2.5 veces más rápido que la 4G, que es su predecesora, ¿no? Pero bueno, también pasa porque las redes de 5G se construyen sobre una base de 4G que tiene que ser muy sólida, tanto en cobertura como en capacidad, como en velocidad. Entonces, vamos a empezar a hablar también de las posibles o una compartición del espectro, de los activos espectrales de todos nuestros clientes, donde podemos utilizar ambas tecnologías al mismo tiempo en, digamos, el mismo espectro, ¿no? Y aquí, básicamente, un comercial, desde el 2015, todos los radios que Ericsson ha entregado, que son más de 15 millones de radios a nivel global, están disponibles para multitecnología. Entonces, eso también facilita un poquitito la implementación en cuanto al time to market y demás. Esperamos, ya digamos, en este año, en Corea del Sur, desde abril, estamos hablando de que la cantidad de datos de descarga es de 27 gigabytes. Esto para ponernos en contexto, por ejemplo, hoy en México, el promedio por cada uno de los usuarios, hablando evidentemente de cualquiera de las Gs, estamos cercanos a los 7 gigabytes. Entonces, vemos que, y nosotros en nuestro Mobility Report estamos estimando que Latinoamérica y particularmente México seguramente llegará antes, para el 2027 llegará a 32 gigabytes. Entonces, vemos que la adopción principal también, o la adopción más rápida, los casos de uso que están poniendo a disposición de los usuarios en países asiáticos es un poquitito más
más rápida. Y pues evidentemente el 70% del tráfico es cursado prácticamente ya en 5G. Es que en México, pues evidentemente hemos lanzado las redes con nuestros clientes a finales e inicios de este año, y el tráfico aún no llega a estos niveles, incluso está bastante más por debajo de esto. De las 214 redes comerciales, estamos presentes en 125. Esto significa que son 55 países. Y de las 24 redes de standalone, prácticamente el 50% está cursando tráfico sobre nuestras tecnologías. Hay un caso de uso bastante interesante, y es que hay 57 redes comerciales de 5G que comparten el principal caso de uso, que es el mobile broadband, o básicamente lo que nosotros tenemos en nuestros dispositivos móviles, con el fixed wireless access y el acceso o el acceso fijo inalámbrico, como le decimos en español. Esto es relevante porque nos permite también empezar a pensar en otros casos de uso, cuando nos imaginamos, por ejemplo, un niño en la zona norte de México durante la pandemia que no tenía acceso, por ejemplo, a temas de educación, a temas de, básicamente, cuando tuvimos el cierre por la pandemia. Nos podemos poner en ese contexto y vemos que el acceso fijo inalámbrico es una herramienta súper importante para cerrar esa brecha digital. Entonces, por esa razón le estamos poniendo bastante foco, principalmente por el tema de la brecha digital, pero también porque nuestros clientes pueden empezar a monetizar el 5G también de una manera más rápida, poniendo a disposición los tipos de banda ancha fija inalámbrica, ¿no? Vamos a pasar un poquitito a lo que conversamos, o digamos a nuestra visión de cómo, por qué la adopción es 2.5 veces más rápida que la de 4G. Iniciamos con las primeras redes en el 2019 en los Estados Unidos bajo un estándar de alguna manera limitado. Incluso no había sido emitido el primer estándar del 3GPP. Así que para finales del 2022 ya estamos viendo que las suscripciones móviles en 5G van a superar el billón. Esto, por ejemplo, para el caso particular de 4G nos tomó prácticamente 5 años, pues ahora lo estamos haciendo en un tiempo récord de menos de 3 en realidad, porque lo esperamos antes de la finalización del trimestre 3. En el primer trimestre ya, por ejemplo, habían 620 millones de suscripciones y estimamos que para el 2027 van a haber 4.4 billones de suscripciones de los 9.1 que estamos estimando en totales de las redes. Entonces vamos a ver una tendencia bastante más agresiva, evidentemente, en la conectividad de 5G, una reducción básicamente en el 4G, y aún veremos casos de uso, por ejemplo, en 3G y 2G. Aquí estamos hablando, bueno, evidentemente, bueno, el CDMA, que básicamente fue muriendo hasta a finales del 2021. Sin embargo, lo que es más interesante es que, por ejemplo, a hoy, cuando vamos a llegar a 1 billón de suscripciones en 5G, solamente los operadores han puesto a disposición de los usuarios 1/3 de la potencialidad de los casos de uso. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el 67-66% de los casos de uso que están hoy en investigación y desarrollo y que prometen un caso de uso de baja latencia, por ejemplo, para casos de gaming, y más adelante vamos a conversar un poquitito sobre la parte de industria 4.0, aún no están de alguna manera puestos a disposición de los usuarios finales. Entrando un poquitito en la parte de Fixed Wireless Access o banda ancha fija inalámbrica, vemos una tendencia desde 2022, prácticamente desde el 2021, donde ya las conexiones de Fixed Wireless Access de 5G se empiezan a ver un poquitito más grandes. En el caso particular de México, ya algunos de nuestros clientes están ofreciendo los paquetes. Sin embargo, hay dos principales bloqueadores de alguna manera. El primero
es el tema del costo de los CPEs o de las terminales, tanto sean para uso exterior como para uso interior, que básicamente están tendiendo a la baja, pero todavía no están en los niveles similares de 4G. Y evidentemente el segundo es la puesta a disposición de las bandas de frecuencia, que al final pues evidentemente van a tener una curva de implementación y de alguna manera pues llegarán en algún momento a la mayoría de las poblaciones. Entonces vemos que para el 2022 a nivel global hablamos de 100 millones de conexiones de Fixed Wireless Access. Para el 2027 ya prevemos que prácticamente se hagan 2.3 veces más. Entonces es un caso de uso, primero, que para los clientes, para nuestros clientes, los operadores representan un perfil de utilidad diferente, porque el ARPU de un usuario fijo es diferente al de un usuario móvil. Número uno. Número dos, también evidentemente necesitamos preparar la red para que el tráfico también sea lo suficiente, o la red esté preparada para que el tráfico pase de una manera buena, y aquí hablamos de calidad de video porque es prácticamente lo que más se utiliza en las redes de 5G, ¿no? El video y la interconexión de alguna manera en vivo, como lo que estamos haciendo justo ahora. Entonces, representa una potencialidad, evidentemente para nuestros clientes, representa también una potencialidad para los usuarios finales en cuanto a la disponibilidad de servicio en áreas donde, por ejemplo, la fibra no llega hoy, en áreas donde, por ejemplo, tampoco el ADSL está llegando. Así que lo vemos como lo mencioné anteriormente, como una herramienta para el cierre de la brecha digital, y nos imaginamos también como una herramienta también la tecnología al final para el mejoramiento también de una conectividad que sea lo suficientemente robusta y que sea asequible para el usuario final. ¿Qué pasa en Latinoamérica particularmente? Estas son las proyecciones, igual desde nuestro, por cierto, 2 slides anteriores estaba la liga para el Mobility Report. Estas son nuestras estimaciones de cómo se va a ver el tráfico por región. Evidentemente en la parte total derecha vamos a ver que Norteamérica es la región de más rápida adopción. Evidentemente ya al finales del año pasado estaban en un 20% de usuarios y de tráfico cursando sobre las redes de 5G, y para el 2027 ya se espera que el 90% de ese tráfico esté cursándose sobre las redes de 5G, y estamos hablando de solamente 5 años. Pareciera que es muy distante, pero cuando nos ponemos a comparar dónde estábamos 5 años atrás, pues evidentemente se va muy rápido el tiempo, es lo que quería decirles. En Latinoamérica, desafortunadamente, nuestro Mobility Report del año anterior, aunado principalmente por 2 temas: la desaceleración económica en Latinoamérica y, en segundo lugar, la disponibilidad del espectro en la mayoría de los países. Pues nuestros países desafortunadamente tienen marcos legales bastante rigurosos, o particularmente en el costo de México hablamos de algunas barreras, como particularmente en la banda media, donde hay, primero que nada, el costo del espectro es muy alto en México, y segundo, hay ciertos servicios que interfieren en la utilización de la banda media, que es la más utilizada en la mayoría de todas las regiones. Entonces, es un caso particular el de México porque nos hace tener muchísimo otras consideraciones a la hora de construir las redes de alguna manera de 5G, específicamente en las bandas medias. Entonces, esto ha hecho que nuestra estimación del año pasado decía que para el 2027 el 44% del tráfico iba a ser de 5G, y ahora pues tuvimos que revisar los números, checar un poco a dónde estamos y hacia dónde vamos a llegar, y ahora solamente vemos un 35%. ¿Eso qué significa? Que básicamente no vamos a tener esas herramientas para que los usuarios y prácticamente la investigación y desarrollo de las industrias y de, ¿por qué no?, las pequeñas y medianas empresas, pues no tengan las herramientas adecuadas para convertirse en el próximo unicornio, en el próximo Netflix. Bueno, ahora pues ya incluso Disney Plus pasó la cantidad de suscriptores de Netflix. Entonces, bueno, básicamente, ¿cuál va a ser esa nueva aplicación killer que vamos nosotros a poder ofertar, ¿no? Entramos un poquitito particularmente en México. Estas son las proyecciones de alguna manera alineadas para el 2027.
y voy a ir de izquierda a derecha, ¿no? Primero, ¿cuál es el perfil de utilidad que le deja cada una de las tecnologías primero a Latinoamérica y a México, ¿no? Entonces, en esta gráfica que se ve en la parte izquierda inferior, básicamente lo que vemos en el color verde es la estimación de la utilidad por suscriptor para 5G en el caso particular de México, que es $11, esto está en dólares americanos, $11.37 versus $10, que es lo que le dejaría a Latinoamérica. Lo mismo pasa evidentemente hoy con 4G, donde ya el servicio está de alguna manera más erosionado, porque pues, ya traemos 10 años de haber lanzado los primeros servicios de 4G en México. Entonces, ¿esto qué significa? Estas proyecciones básicamente significa que evidentemente 5G le va a traer cosas adicionales al suscriptor, porque al final no hablamos solamente de mobile broadband, hablamos de fixed wireless access, hablamos de gaming, la potencialidad de redes privadas para la parte de la industria y otra serie de cosas que al final los operadores pueden aprovechar. Evidentemente, ¿qué significa para el usuario final? Significa servicios más rápidos, servicios nuevos, innovadores. En el caso particular del lagging, el otro día platicaba con mi hijo que tiene 16 años y él hablaba de la latencia como si fuese un concepto aprendido y sencillo de digerir de alguna manera y me decía, papá, necesito menos latencia porque cuando entro a mi juego prácticamente no me doy cuenta y ya me mataron. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de casos de uso nuevos que podríamos satisfacer con una suscripción premium de 5G, evidentemente son las oportunidades que representan para el usuario y evidentemente a su vez como una oportunidad también para los operadores que ofrecen el servicio. Por otro lado, aquí en la parte derecha superior vemos un porcentaje de penetración por la tecnología, donde hoy o para finales de este año ya vamos a tener un 78% de cobertura en la población de la tecnología 4G, y aquí hablamos evidentemente de todos los operadores, y mientras que 5G apenas es un 2%. Sin embargo, va a ir creciendo hacia un 49% a finales del 2027. Evidentemente, esto pasa por las barreras legales y alguna vez también el costo también del espectro que tiene, pero por ejemplo, se esperaba una subasta de una banda baja, que es la de 600 MHz para este año, pues ya la han ido corriendo y pues va a llegar seguramente hasta el primer trimestre del siguiente año. ¿Qué pasa con esas bandas bajas? Que te van a dar muchísima cobertura, mientras que las bandas medias te van a dar muchísima capacidad. Entonces, este es el impacto de alguna manera, la penetración de la tecnología es el impacto justamente de este tipo de decisiones. Por último, en la parte inferior derecha, vemos un poquitito cuáles son esas industrias que están creciendo, ¿no? La parte de consumidores, donde ya en el caso particular de México tenemos una penetración cercana al 100%, algunas veces está por encima, dependiendo del estudio que miremos, tenemos una penetración por encima del 100% móvil. Vemos que hay un crecimiento de un dígito básicamente en la parte de consumidores, y aquí hablo del mercado masivo, mientras que la línea amarilla, naranja, disculpen aquí el color no lo noto muy bien, desde este año se espera que crezca un 9% y desde 2023 en adelante vamos a un crecimiento de doble dígito. Este es el mercado empresarial, esta es la industria, esta es redes privadas y demás, donde básicamente coincide de alguna manera con, digamos que la promesa de 5G de que funcione para más allá que los temas de mercado masivo. Entrando un poquitito también en los terminales, porque evidentemente podemos construir una autopista que tenga 5 carriles y que sea de rápido tránsito y todo lo que queramos, que si no tenemos los terminales y los dispositivos que nos acompañen en la tecnología, pues de nada nos va a servir esa autopista. Entonces, ya hemos visto que hay un lanzamiento de más de 650 modelos de teléfonos smart o teléfonos inteligentes con la potencialidad de ser utilizados en 5G, y esto básicamente equivale al 50% de todos los dispositivos 5G disponibles. Aquí hablamos particularmente de los teléfonos, ¿no? Hay un mayor enfoque de empezar a
a trabajar otra parte que se llama la agregación de servicios. ¿Esto qué significa? Básicamente que desde el tercer trimestre, bueno, incluso desde el segundo trimestre de este año, hacia adelante, vamos a ver lo que se llaman telecell carriers. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que yo puedo agregar activos espectrales tanto en bandas de 4, 3 y 2G con las bandas medias, por ejemplo. Entonces, ya empezamos a tener lo que denominamos en la tecnología como carrier aggregation, y evidentemente esto mejora, primero que nada, que se compartan los activos espectrales, y para el usuario final significa que mi velocidad de carga, porque tenemos dos velocidades, la descarga y la de carga, ¿no? La descarga es sumamente rápida y es normalmente lo que nosotros cuando hacemos un speed test es el download o la velocidad de descarga que aparece en la aplicación, normalmente es muchísimo más alta que la velocidad de carga. Entonces, con las bandas medias dedicadas a 5G, y aquí hablamos, por ejemplo, de la banda de 3.500 MHz, que es la utilizada de alguna manera en México, exclusivamente para 5G, tiene un ancho de banda mayor y nos permite una velocidad bastante decente y muchísimo, incluso dadas las condiciones tecnológicas, muchísimo mejor que incluso que el mismo servicio que nosotros podamos recibir en casa de fibra óptica, y muchísimo mejor que la de ADSL. Pero cuando empiezas a compartir el activo espectral con el de 4G, por ejemplo, entonces tiras la carga, que es la segunda métrica que te aparece en un speed test, básicamente se pueden incluso hasta duplicar. Entonces vamos a empezar a ver mejores, de alguna manera, un mejoramiento en el servicio de la velocidad y de la latencia, también en la carga del servicio. ¿Para qué funciona esto? Para, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy con ustedes, ¿no? Transmitirme video, subirlo a la red para que pueda ser transmitido hacia otros usuarios. Entonces, todo esto va a ir sucediendo conforme o está sucediendo básicamente conforme el tiempo va pasando hacia el 2024, que es donde ya vamos a tener incluso dispositivos de mayor velocidad para bandas milimétricas, que son bandas sujetas un poquitito a mayor interferencia, pero más altas. Y también el costo va disminuyendo. Entonces, un poquitito asociado a lo que hablaba anteriormente, no solamente para los dispositivos móviles, donde ya hay niveles medios de aparatos desde los $300, y evidentemente ya en las gamas más altas llegan hasta $1,500 en los casos de iPhone o de algunos otros competidores en el mercado. Y por último, también en la parte de CPS. Es muy interesante esto porque al final nosotros como Ericsson justo estamos lanzando también una colaboración con Android, donde vamos a empezar a probar conceptos de network slicing. ¿Qué significa? Básicamente es una porción de la red que se dedica especialmente con una calidad de servicio, una velocidad garantizada y hasta una latencia para un servicio determinado como la telemedicina, por ejemplo. Entonces, esto me lleva un poquitito a hablar de cuál es el aporte de 5G en los entornos industriales, ¿no? Entonces, Ericsson ve la potencialidad en 10 industrias claves a digitalizar. Y acá hablamos de manufactura, agricultura, comercio, servicios financieros, automotrices, entretenimiento, medios de comunicación, transporte. Hablé un poquitito de salud, seguridad pública, servicios, energía, y pues básicamente esas son las industrias donde ya hay casos de uso, tanto disponibles para ser ofertados por los operadores como en investigación y desarrollo, y un poquitito lo que mencionaba anteriormente de ese 67% que todavía está por verse, ¿no? ¿Qué representa esto a nivel global? Representa una potencialidad de ingresos de $3.8 billones hasta el 2030. Entonces, ingresos anuales, si se quiere ver así, ¿no? Evidentemente esto significa que para dispositivos de IoT o de Internet de las cosas y su posterior evolución hacia Internet de los sentidos, básicamente con una potencialidad de la industria 4.0 hacia arriba de $11 billones, ¿no? Para el 2030 hay 4.700 millones de dispositivos inalámbricos en IoT. Y aquí hablamos, por ejemplo, de plantas inteligentes. En el caso particular de Ericsson, tenemos una planta de manufactura en Dallas, que básicamente es de cero contacto. Básicamente el único contacto que recibe es
el insumo de la materia prima, y cuando termina saliendo, por ejemplo, nuestros productos, en el caso particular de la tecnología que vendemos son los radios que se utilizan en las torres y que permiten hacer la transmisión de la tecnología a través de las antenas y que nos llegue a nosotros, a nuestros dispositivos. Ya empezamos un poquitito a probar el 5G mediante la utilización de la industria de manufactura. ¿Cuáles son esos casos de uso en la aceleración que nos pueden ayudar a acelerar esa comercialización? Esta es una visión bastante interesante porque básicamente vemos en el caso, y aquí nos hace falta quizás un poquitito más de información para Latinoamérica, pero me voy a enfocar quizás en el noreste de Asia, en el sureste de Asia, perdón, y Oceanía, que es básicamente uno de los digamos que de los más avanzados en cuanto a la diversificación de los casos de uso, perdón, en el noreste de Asia, perdón, donde tenemos claramente 124 casos de uso en prácticamente toda la gama. Tenemos casos de uso de realidad aumentada que representan un 16%, realidad virtual, juegos en la nube, que es una tendencia bastante interesante, juegos móviles, y aquí hablamos básicamente, estos dos se podrían combinar de alguna manera, eventos deportivos, y me gustaría compararlo con Estados Unidos, que quizás América del Norte sea la más cercana, por ejemplo, a México, donde los deportes son bastante interesantes. Entonces, cuando hacemos un acercamiento en esos casos de uso de deportes, hablamos de que dentro de los estadios ya hay servicios, primero que nada, de repetición en vivo de la red de 5G, pero también temas de realidad aumentada o realidad virtual, donde enfocas a un jugador y te sale la estadística de ese jugador, por ejemplo, donde enfocas en el medio tiempo y pues puedes ver el show con algunos diferenciadores de experiencia en cuanto a ello, ¿no? Y por último, un acercamiento bastante interesante en la parte de los eSports. Y aquí hablamos, por ejemplo, de los torneos que hay para jugar PlayStation y demás, que algunas veces incluso son transmitidos en televisión por cable y que representan una potencialidad bastante interesante en la diversificación de esos casos de uso. Entonces, era para platicarles un poquitito. Ahora, ¿cuáles son las industrias claves que nosotros vemos en México? La primera, la manufactura. Evidentemente, acá tenemos una cantidad bastante interesante de manufactura a nivel de automotriz, por ejemplo, a nivel de, evidentemente, bueno, en el caso nuestro también particular de productos. Así que vemos muchísimas potencialidades en la automatización que nos lleva a hablar un poquitito de la seguridad, incluso de los trabajadores, ¿no? Igual en el caso de la minería, donde ya prácticamente Ericsson tiene también como una minera clave de la industria mexicana, contratos para hacer una red privada donde básicamente mediante sensores podemos detener máquinas, podemos detener procesos de producción y esperamos evitar o prevenir de alguna manera hasta 1,000 muertes y 44,000 lesiones. Esto significa que la tecnología no solamente, básicamente tiene que estar en función de nosotros, las personas, y no en función de solamente la utilidad, digamos, de todas las compañías. Mediante la automatización también vemos que podemos reducir y acompañar un poquitito la tarea que tenemos como personas, como industria, como compañía, de reducir las emisiones globales en un 15% para el 2030. Esto es muy relevante porque en el caso particular de nuestros productos, pues ya empezamos a meter conceptos, por ejemplo, de deep sleep. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando la misma red está sensando que no tienes tráfico y de una manera predictiva dice, mira, qué sé yo, de las 6 de la mañana a las 12 mediodía necesito estar a 80% de capacidad, de las 12 mediodía hasta las 7 de la tarde, de repente pues, necesito estar a 100 y de ahí en adelante puedo bajarme a 60. Entonces, automáticamente los algoritmos funcionan de manera que
empezamos a generar ahorros de energía y ahorros, evidentemente, que se traduce también en ahorros de las emisiones de CO2. Y por último, beneficios empresariales, por ejemplo, en el caso particular de los puertos, mediante la automatización de los procesos de carga, descarga, transporte interno, incluso dentro de los puertos, donde ya tenemos casos particulares en Asia, donde hemos logrado que la implementación de los puertos inteligentes nos haga tener una recuperación de la inversión menor a 2 años y también, a su vez, reducir emisiones porque evidentemente pues, los camiones no se están moviendo de un lado para otro innecesariamente y también bastante prevención de alguna manera de accidentes y de potencialidades o fatalidades de alguna manera. ¿Qué significa para nuestra industria? Y acá estamos hablando particularmente de una encuesta que hicimos donde hablamos de los promedios globales de uso actual de la tecnología, de la producción inteligente y quiénes están implementando los diferentes casos de uso, ¿no? Esta fue una base de 3.214 personas que toman decisiones en compañías alrededor de 22 países, incluyendo México. Entonces vemos que hoy en día, en la parte de abajo de los porcentajes, es todas las industrias que ya están utilizando software de inteligencia artificial, reconocimiento faciales por medio de video, control remoto de máquinas, realidad aumentada, gemelo digital, que son conceptos bastante interesantes en el caso particular del cómo implementar una tecnología. Básicamente es tener pues una copia virtual de lo que está en el campo y nos permite de alguna manera hacer inspecciones más rápidas sin tener que subir gente. Se hace a través de drones, digamos, de alguna manera las lecturas de este tipo de tecnología. Realidad virtual y la parte de exoskeleton, que es básicamente maquinaria que se coloca como forma parte, digamos, de nuestra motora, de alguna manera, para hacer extensiones más exactas o funciones específicas. Entonces, y la parte de arriba es el potencial dentro de 5 años de cómo va a evolucionar esa industria. Esto incluye, como les digo, el caso particular de México en Latinoamérica, así que vemos un potencial enorme, porque si hoy hablamos quizás de inteligencia artificial, ya vemos muchas compañías que la estamos utilizando, pero no hemos llegado al 34% todavía de la capacidad o de la tendencia que tienen en otros mercados un poquitito más avanzados y dista también del 72% que vamos a lograr en 5 años. Así que esto es un poquitito lo que queríamos platicar el día de hoy. Queríamos dejar 5 minutos para preguntas y respuestas, así que primero que nada un gusto. Por favor, estoy a la orden para cualquier pregunta o duda que puedan tener. Muchas gracias, Fabián. Muy interesante toda la información que compartiste con nosotros esta mañana. Y estábamos viendo los datos y también las industrias que tú comentas como estratégicas para este tipo de proyectos. En el mediano plazo, ¿tú cuál crees que vaya a ser el argumento más importante para quienes tomen las decisiones de invertir en moverse hacia soluciones basadas en este tipo de tecnologías? Yo creo que la industria que primero está tomando ese paso necesario de innovar, de empezar a cambiar un poquitito los procesos, las metodologías de producción, es la industria minera. ¿Por qué? Porque ven, digamos que el ahorro potencial. Voy a hablar particularmente de un caso de uso muy real y es evidentemente los camiones que se mueven dentro de las minerías a cielo abierto. Si no estoy mal, cada 10 horas tienen que ir y cargar el 100% de combustible mediante sensores dentro de los tanques. Implementamos la reducción del 20% solamente de la espuma. Eso nos hizo ahorrarnos prácticamente 6 horas de utilización del camión. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Es decir, mira, viene la pistola de gasolina, empieza a suministrar el combustible y evidentemente eso genera una espuma que va, digamos, engañando el sensor del mismo camión y con uno de
de IoT, de alguna manera, logramos reducir esa cantidad de espuma y eficientizar ese proceso porque tenían que tenían que andar como 15 kilómetros para ir a cargar el combustible. Entonces, evidentemente, cada viajecito es tiempo de persona y demás. Así que esa es, digamos que la primera industria. La segunda que nosotros vemos es en la manufactura automotriz, donde ya incluso hay algunos acercamientos con compañías como Audi, como Mercedes-Benz, como BMW, o Volkswagen en el caso particular de México, donde hay potencialidad de eficientizar el proceso de producción y de disminuir también esos accidentes que comentábamos, ¿no? Sí, Fabián, pues muy interesantes estos casos de uso y el nivel de consultoría que se requiere para dimensionar todas las posibilidades que brinda la tecnología. Ericsson, ¿cómo lo está también calculando? Y también cómo está compartiendo este conocimiento con los socios de negocio que tienen. Básicamente estamos de alguna manera colaborando en conjunto con los operadores, con nuestros clientes, donde si tienen una necesidad particular que queramos analizar, tenemos en México lo que se llama Center of Excellence y básicamente nos dedicamos justamente a ver esa potencialidad dentro de la industria 4.0, apoyándoles en caso de negocio, en cómo dimensionar adecuadamente la tecnología, en cómo medir esa latencia que se requiere, en cómo garantizar la calidad de servicio que se requiere para los diferentes casos de uso. Sí, Fabián. Y hay algunos mitos también relacionados con 5G, algunos aspectos que se venían manejando como posibles retos a solucionar. La parte de las antenas, por ejemplo. En el caso de México, ¿cuáles serían las recomendaciones que Ericsson haría para que se evite caer en esas suposiciones de los daños o los efectos que puedan tener las antenas de 5G? Sí, yo creo que evidentemente con el nacimiento de las redes sociales existen muchísima desinformación. Estamos en la era de la información y sin embargo hay información cierta, hay información errónea. Entonces, yo lo que los invito es que vayamos a las fuentes confiables como, qué sé yo, el Organismo Mundial de la Salud, donde básicamente determina, primero que nada, que es el funcionamiento tecnológico cada vez requiere menos potencia y al requerir menos potencia y menos energía, evidentemente incluso es menos perjudicial para el ambiente de alguna manera y por esa razón es que lo ponemos como un punto crítico, la sustentabilidad dentro de la manera en que nosotros construimos nuestras redes y apoyamos a nuestros clientes es uno de los pilares fundamentales. Y el segundo es que son radiaciones no ionizantes que hemos convivido con ellos desde los últimos 50 años. Entonces está más que comprobado científicamente que no hay un efecto adverso a la salud. Entonces, lo más importante nuevamente es consultar fuentes fidedignas, reales y que realmente hayan investigado el tema más que seguir rumores y desinformaciones no fundadas, ¿no? Que no tienen mucho fundamento. Sí, Fabián. Y comentabas el número de dispositivos en el caso particular de los teléfonos inteligentes que ya van a soportar este tipo de funciones. Ahí, obviamente, a todos nos gustan las novedades tecnológicas. ¿Cuál sería tu recomendación para que un usuario elija el que pueda ser más adecuado a su necesidad? Hay una cantidad enorme de dispositivos en oferta, ¿no? Estamos hablando de más de 650, en el caso particular de México, si no estoy equivocado, porque, y me disculpan si no tengo el número exacto, deberá ser como de 230, una cosa así. Yo creo que lo principal es entender cuál es la interfaz que más nos gusta. Hay gente que les gusta el iOS de iPhone, hay gente que les gusta el Android, que viene en muchas de las otras marcas, así que lo principal es qué te gusta, qué es agradable para ti y después evidentemente la funcionalidad, que la mayoría están bastante comparables en cuanto a la potencialidad de agregar bandas y demás, que básicamente lo que yo podría recomendar es acérquense a los centros de servicio o incluso tanto virtuales como físicos del operador de su preferencia y pues intenten jugar un poquitito con los dispositivos, que creo que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Sí, familiarizarte con ellos. Y Exacto. Adrián López está preguntándote cuáles son, en el caso de México, las bandas que se utilizan actualmente y en el futuro, ¿tú cuáles crees que vayan a continuar siendo empleadas?
Sí, muchas gracias por la pregunta, Adrián. Las bandas de frecuencia que están siendo utilizadas básicamente por los operadores en México, hay un operador que utiliza la banda de 700 MHz, que es la banda baja de alguna manera de preferencia. Esa no está siendo utilizada hoy en día para 5G, pero bueno, ya está de alguna manera en el mercado. El resto de operadores utilizan la banda de 850, la banda de 1900, la banda de 2600 y particularmente en el caso de 5G, la banda preferida que se está utilizando en México y a nivel global es la banda de 3500 MHz, que básicamente pues tiene un caso particular en México y es la interferencia en la banda por servicios satelitales. Entonces, eso representa un reto para la implementación. En el futuro, estamos esperando, como mencioné anteriormente, la banda de 600 MHz, que es una banda baja de cobertura. Se esperaba la subasta para este año, está siendo reprogramada para inicios del año entrante. Esa nos va a dar muchísima cobertura, pero menor capacidad de la que nos puede dar la banda de 3500. Entonces, la combinación de ambas es lo que nos va a permitir ofrecer, o a los operadores les va a permitir ofrecer una mejor experiencia de usuario. Y ya muchísimo más adelante veremos bandas milimétricas que ya están siendo utilizadas en Estados Unidos para casos particulares de muchísima velocidad. En el caso particular de Ericsson tenemos un cliente en Puerto Rico, aparte de los que tenemos en Estados Unidos, donde llegamos a 4 gigabits por segundo de velocidad estándar con las bandas milimétricas, pero es muy susceptible a la interferencia. Entonces, eso también tiene que ser considerado. Y ya un poquitito, yo creo que ya, digamos que las bandas milimétricas son mediano plazo y ya más a largo plazo, las bandas de 6 GHz, que de alguna manera son las que están por encimita de lo que nosotros vemos en nuestros modems de Wi-Fi, ¿no? En Wi-Fi vemos un 5G, que en realidad no es 5G como tecnología, es un 5G que es la banda de 5 GHz, que es la que nos da mayor velocidad dentro de nuestros hogares. Bueno, en la parte de telecomunicaciones esperamos la de 6 GHz. Entonces, más o menos para que tengan una referencia, pero ya más un poquitito hacia largo plazo. Pues muy revolucionado el mundo de la conectividad, Fabián. Y en el caso de Ericsson, muy interesantes todas las iniciativas que están llevando a cabo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana con toda la información que nos compartiste. Sin duda es de utilidad para todos nosotros. Muchas gracias por participar en Digital Forum, Fabián. Gracias a ustedes por tenerme y un gusto siempre. Que esté muy bien y suerte en el resto del evento. Muchas gracias.